Buenos días. ¿Cómo van? Bien, profe. Bueno, ¿todo entendido hasta ahorita? Bueno, el silencio lo voy a tomar como que sí, que está todo entendidísimo. Vamos a seguir. La otra vez vimos, de hecho, vimos 2 capítulos del libro y terminamos de ver la función de demanda. Es que ahora vamos a continuar con el tema que sigue, que es el tema de las preferencias reveladas. Este es un capítulo y un tema muy interesantes que sirve para comprobar que que el modelo de consumidor que estamos construyendo es razonable en términos empíricos. Entonces, vamos a ver cómo, es decir, habíamos comenzado con la idea de que el consumidor tiene unas preferencias y a partir de esas preferencias se deriva la función de demanda. Ahora vamos a ver al revés. ¿Es posible derivar las preferencias a partir de la demanda? Porque hay un problema, que es que las preferencias no son observables. Y todavía más, incluso si preguntamos a un consumidor informado cuál es su función de utilidad, no va a ser posible que este consumidor les cuente cuál es su función de utilidad. Pero lo que sí podemos observar es que el consumidor consume una determinada canasta y a partir de esa canasta y lo podemos poner en diferentes situaciones y ver cuáles son las canastas que consumiría. Y entonces a partir de ahí podemos derivar cómo serían sus preferencias y cómo sería su función de utilidad. Entonces, vamos a hacer solamente el supuesto de que las preferencias son estrictamente convexas y la función de utilidad es estrictamente convexa. Con ese supuesto vamos a partir del comportamiento del consumidor, es decir, que compra, que consume, para tratar de entender cómo es su función de utilidad. Dado que las preferencias son estrictamente convexas, podemos saber que, dado un presupuesto, pues hay solamente una canasta óptima, que es la que compra el consumidor. Por supuesto, no podemos
no podemos hacer este ejercicio si el consumidor no es racional, si el consumidor no optimiza. Pero no tenemos ninguna razón para creer que los consumidores no optimizan. No, no eligen siempre, es decir, optimizar quiere decir que siempre eligen, en cada momento eligen la mejor canasta. La mejor canasta quiere decir es la que más les gusta, entre las que pueden pagar. Entonces, vamos a comenzar con esto. Es el plano de consumo, ¿no? El bien 1, el bien 2, que se compran en cantidades X, cada uno de ellos. Entonces, tenemos el conjunto presupuesto, que son las canastas que el consumidor puede pagar, y la recta presupuestaria, que es el conjunto de canastas para las que el presupuesto del consumidor alcanza exactamente. Entonces, la canasta, por ejemplo, veamos que el consumidor ha decidido comprar la canasta X1, X2. Cuando el consumidor compra esta canasta, pudo haber comprado esta otra, porque su presupuesto le daba para comprarse esta otra. Pero sabemos que se compró esta, y entonces podemos deducir que esta es la mejor canasta entre las que puede pagar. Y sabemos que cualquier otra canasta que está en el conjunto de este triángulo gris, incluidos los lados del triángulo, incluidas las fronteras del triángulo, el consumidor pudo haberlas elegido, sin embargo se compró esta. Entonces, si el consumidor elige siempre lo mejor para él, entonces sabemos que esta es la mejor canasta. Y sabemos también que el consumidor se compra una canasta que agota su presupuesto. Niñas, las cosas. ¿Estamos bien? Entonces, decimos que si el consumidor tenía estas dos canastas a su disposición, X1, X2, Y1, Y2, pero se compró X1, X2,
Entonces, decimos que el consumidor revela que prefiere la canasta X1 a la canasta Y1 y Y2. ¿De acuerdo? Entonces, la preferencia revelada, más bien, el acto de compra, el acto de consumo, revela la preferencia del consumidor. Algunas canastas valen menos que la canasta que compra. Y algunas otras canastas valen lo mismo que la canasta que compra. ¿Pero por qué se compró esa? Leonardo. ¿Qué mande, profesor? ¿Por qué se compró esa canasta y no otra? Porque la prefiere Porque la prefiere, porque le y gusta está más dentro de su presupuesto. y la puede pagar, claro. Entonces, acá dice, ¿no? El principio de la proveniencia revelada. Sea X1, X2 la cesta elegida cuando los precios son P1 y P2. Y Y1 y Y2 es otra canasta para que se cumpla esta desigualdad. Entonces, si el consumidor compra X y no compra Y, es porque prefiere X que Y. Entonces, el consumidor revela sus preferencias. De esa manera, revela sus preferencias. También, si el consumidor se pudo haber comprado la canasta Z1, Z2, pero sabemos que esa canasta le gusta menos que la canasta Y1 y Y2, entonces el consumidor revela indirectamente que prefiere la canasta X1, X2 a Z1, Z2. Entra, perro. Entonces, si en alguna circunstancia, ¿en qué circunstancias el consumidor se compraría X1, X2? Eligiendo ambas, ¿no? ¿Cómo? Tendría que elegir ambas respecto a A a ver, lo que estoy dispuesto a gastar. con este presupuesto y con estos precios se compra X1, X2 y revela que le gusta más X1, X2 a esta otra. Entonces, ¿en qué circunstancias el consumidor se compraría Y1, Y2? ¿Habría alguna circunstancia en la cual el tipo se compraría esta Y1, Y2?
en las circunstancias en las que el consumidor no pudiera pagar X1, X2. Si su presupuesto y los precios corresponden a esta curva, esta recta presupuestaria, entonces el consumidor no se compraría X1, X2. ¿Sí lo ven? ¿Aló? Sí. Sí, profesor. Bueno, entonces resulta que en esas circunstancias el consumidor revela que prefiere Y1, Y2 a Z1, Z2 y revela indirectamente, cuando se compra X1, X2, revela indirectamente que prefiere X1, X2 a Z1, Z2. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, decimos que observando las elecciones que realiza el consumidor, podemos conocer sus preferencias y podemos estimarlas, aunque no las conozcamos. Nunca vamos a conocer la función de utilidad. Y esta forma, este mirar cómo se comporta el consumidor y tal, pues nos permite acotar cómo serían las curvas de indiferencia. Una cosa que sí sabemos y podemos observar es su presupuesto, ¿no? Y podemos observar su conducta. Entonces, sabiendo que el consumidor nunca va a elegir lo peor, sino que siempre va a elegir lo mejor, o sea, siempre va a elegir lo que prefiere, entonces podemos ir acotando estas curvas de indiferencia. Y de hecho acá está la pregunta: ¿cómo podemos saber si el consumidor sigue el modelo maximizador? Es decir, ¿cómo sabemos si el tipo siempre elige lo mejor? Entonces, vamos a ver esta figura. Tenemos dos rectas presupuestarias diferentes. Y tenemos que el consumidor enfrenta dos canastas, X1, X2. ¿Cuál canasta es mejor? Si prefiere X1, X2 a Y1, Y2, no puede preferir Y2 a Y1, Y2 a X1, X2, ¿verdad? Y sin embargo, acá aparece que el consumidor no está seguro qué es lo que quiere. Y decimos que viola el axioma débil de preferencia revelada. Porque no está maximizando.
O sea, un consumidor que maximiza siempre sabe qué prefiere. Y no puede ser que, que se volteen sus preferencias, que se inviertan sus preferencias. Acá, en esta gráfica de arriba, sabemos que la única circunstancia por la cual el tipo elegiría Y1, Y2 sobre X1, X2 es porque la canasta de X1, X2 no la puede pagar. ¿De acuerdo? Pero entonces solo la elige por no poder pagar la segunda canasta. No te entiendo. Que si solo elige la primera por no poder pagar la segunda canasta. O sea, no porque le guste más la Aquí, digamos, sí está claro, ¿no? Que en su relación de preferencias prefiere X que prefiere Y. Prefiere Y que prefiere Z. Entonces, X le da más satisfacción que Y. Acá, en esta otra gráfica, no está claro qué prefiere. Por ejemplo, tomemos la recta presupuestaria esta más horizontal. El tipo debería preferir siempre canastas que están a la derecha de la recta presupuestaria. Y acá resulta que no está del todo claro que hace eso, ¿no? Porque resulta que se compra Y1, Y2. Que no está a la derecha de X1, X2. Entonces decimos que si un consumidor revela que prefiere X1 a X2, no puede ocurrir que prefiera Y1, Y2 a X1, X2. ¿De acuerdo? O sea, el axioma débil de preferencia revelada quiere decir que el consumidor puede ordenar el conjunto de consumo en todo momento. ¿Mm? Sí. Es que el señor de los pirotécnicos ya tenía dice que quiere hablar conmigo. ¿Y Oscar? Está en la mesa. Yo también. Permite que me espere un momento, por favor. Bueno, entonces, hasta ahorita queda claro. Sí, Sí, maestro. Entonces, ahora, podemos, sobre esta axioma débil de preferencia revelada, podemos construir el axioma fuerte de la preferencia revelada. Si un consumidor revela que prefiere X a Y y Y
es diferente de X, no puede revelar que prefiere Y a X. Digamos, el consumidor prefiere X1, X2 a Y1, Y2. Y como las preferencias son transitivas, también son transitivas las preferencias reveladas. Ay. Bueno, hasta aquí vamos bien. Sí, maestro. ¿Les parece razonable esto de preferencias reveladas? ¿Qué estamos haciendo con preferencias reveladas? A ver, ¿cómo lo explicarían? ¿Para qué sirve el axioma de preferencias reveladas? No sirve para nada, es una tontería. Sirve para, como les dije, no podemos conocer la función de utilidad del consumidor. Entonces, si se cumple el axioma de preferencia revelada, podemos ir conjeturando cómo cómo es la función de utilidad y cómo son las preferencias del consumidor, aunque no lo conozcamos. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven? Entonces, por eso está acá. Para una recta presupuestaria, la que quieran, todo lo que está a la izquierda son canastas menos preferidas, menos gustadas por el consumidor que las que están hacia la derecha. Y si en una recta presupuestaria el consumidor se compra una canasta, pues sabemos que prefiere esa canasta que cualquier otra, entre las que puede pagar. Y va a preferir las canastas que están hacia la derecha. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, para eso sirve el axioma de preferencia revelada, para entender mejor el comportamiento del consumidor y para darle solidez al modelo el modelo de conducta del consumidor basado en su utilidad y sus preferencias.
Bueno, por favor lean esta sección, verificación de la acción del axioma débil. Y también lean cómo se verifica el axioma fuerte de permanencia revelada. Y no quisiera seguir, pues, o sea, más bien preferiría que paráramos acá y el jueves revisamos sus dudas y me cuentan cómo vieron el capítulo. ¿De acuerdo? Es el, sí, el Capítulo 7. siete. Entonces, ¿es del 7.5, profe, o 7.4? Es el capítulo 7. Tienen que leer el capítulo 5 entero. Ah, ok, profe, gracias. Ya lo perdí acá. Bueno. ¿Está todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿cómo van con las tareas? ¿Israel les ha dado tareas? ¿No? Solamente ejercicios del tema 1 y 2. Ah, ya. Bueno, les voy a decir que les dé más. Porque ya estamos en el tema 7. Dale, pues. Entonces nos vemos el jueves. Sí, profe. Bonito Sí, día. profe, gracias. Igual. Hasta luego. Hasta luego.